Bienvenidos a Conectando el Rural al Mundo, un espacio donde exploramos cómo la tecnología, la innovación y la conectividad están transformando la vida en nuestros pueblos. Compartimos contigo historias fascinantes de personas que marcan la diferencia en los pequeños municipios. Descubre con nosotros la historia que hoy nos conecta, inspira y transforma. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Conectando el Rural al Mundo. En esta ocasión os vamos a presentar a una persona que ha desarrollado toda su carrera profesional desde un ángulo de innovación. Ha innovado en distintos planos, como vais a ir viendo a lo largo de la conversación. Muy relevante su emprendimiento, que lo define además como emprendimiento con propósito. Fue la fundadora del proyecto Rusticae. Rusticae se lanza en 1996, una compañía con una larga trayectoria que innovó en el sector hotelero, en hoteles con encanto. Este modelo no existía hasta que nace la figura de Rusticae como plataforma. Estamos hablando del año 96. Actualmente esta compañía está presente en más de 16 países y tiene más de 300 establecimientos adheridos a la plataforma. Pero no se queda aquí su desarrollo profesional, sino que después lanza otros proyectos como por ejemplo Plenit, que es enfocado a la alimentación saludable. Y por último nos va a hablar también de su último proyecto, no menos interesante, todo lo contrario, igual de disruptor que los anteriores, que es el proyecto Ancla.life. De todo esto nos va a contar hoy Carlota, nuestra invitada. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Teníamos muchas ganas de tener esta conversación contigo, porque como estábamos comentando antes, nos va a permitir dar dos enfoques muy interesantes a tu perfil, si me permites. Uno es el del emprendimiento, que por definición vienes configurada de serie como emprendedora, con propósito además, y ahora nos lo vas a explicar. Pero en segundo lugar también esta última etapa, que me parece totalmente disruptiva, y si te parece un poquito más adelante nos la explicas. Empezando por el principio, cuéntanos ese contexto rural, cómo nace Rusticae y qué retos te encontraste en aquel momento. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí, en estos 30 años emprendiendo, efectivamente ha habido siempre esa componente de propósito y durante muchos años también esa componente de vinculación con el mundo rural, que en el caso de Rusticae, bueno, ya lo dice el nombre directamente, pero sí, fue un proyecto que fundamos mi socia Isabel Llorens y yo en el 96, justo un poco para dar una respuesta a un nuevo modelo de turismo que nacía en España en ese momento, que era el turismo rural, y donde nos dimos cuenta que, bueno, que empezó pasó de 0 a 100 muy rápido, de no haber nada a haber un montón de alojamientos, pero no eran alojamientos que estuviesen de alguna manera categorizados. Entonces te encontrabas desde el albergue más simplísimo, así, pues eso, con lo esencial, Básico. al hotel en un palacio del siglo XVI, maravilloso. Todo eso era turismo rural, pero no tenía nada que ver. Entonces nosotros lo que quisimos hacer con Rustica era un poco enfocarnos en la gama alta del turismo rural, que nacía en aquellos años, 94, 95, 96, y crear un sello para ese tipo de hoteles y a su vez facilitar al huésped que quería un turismo rural pues de calidad, y que de alguna manera le acercase pues a la tradición rural, ¿no? Desde un punto de vista de la arquitectura, de la gastronomía, del paisaje. Bueno, pues todo este tipo de hotelitos que nosotras íbamos buscando ponían en valor lo mejor del mundo rural, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese tipo de huéspedes que buscaban eso, pues muchas veces se equivocaban y acababan en sitios que no era lo que buscaban. Entonces, bueno, con Rusticae lo que intentamos fue hacer un marchamo de calidad que ayudase a los hoteleros a llegar al huésped para el que habían montado su hotel y al huésped a llegar al tipo de hotel que realmente estaban buscando. Ese fue un poco el enfoque. Lo que pasa que es verdad que, bueno, yo en los 20 años que estuve al frente de la empresa vivimos muchas transformaciones. La primera,
efectivamente la propia del mundo rural, que era un mundo que en aquel momento pues era eminentemente agropecuario y que además con la entrada de España en la Unión Europea, pues bueno, pues hubo muchos cambios de planteamiento para la producción agropecuaria en España. Todos nos acordamos de las cuotas famosas para la leche, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, bueno, pues el campo también empieza a virar hacia un modelo también pues altamente subvencionado por los fondos europeos. Y entonces, aquí nosotros lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de los años es que Rusticae al final fue un gran agente de cambio para el mundo rural, porque lo que hizo fue, poniendo en valor lo más valioso del mundo rural, como te decía antes, patrimonio arquitectónico, gastronomía, paisaje, silencio, el contacto con la naturaleza, etcétera, poner todo eso en valor y generar nuevos modelos de negocio en el medio rural que ya no eran agropecuarios ni dependientes de subvenciones, ya eran modelos plenamente sostenibles, económicamente sostenibles, porque había una gran masa crítica de gente en la ciudad queriendo consumir eso en el campo. Con lo cual se dio como una oportunidad a que con la creación de esos pequeños hoteles viniera detrás la creación de muchos otros negocios, pues restaurantes, tiendas de artesanía, empresas de multiaventura, guías de naturaleza, etcétera, etcétera. Luego pasaron muchas cosas, llegó toda la revolución tecnológica, de internet, tal, o sea, luego es un negocio que ha habido que repensarlo muchas veces, porque empezamos como una empresa analógica y a los pocos años pues teníamos internet cambiando todas las reglas del juego, y unos pocos años después teníamos a las grandes OTAs, ¿no? Pues los Booking, los TripAdvisor, los Airbnb, o sea, han sido unos años en los que han pasado cosas muy gordas, que han cambiado mucho el paradigma y que nos han obligado a repensar el modelo de negocio un montón de veces. Y luego una cosa muy importante también que ha hecho Rusticae ha sido un poco todo el tejer ese sentimiento de comunidad entre los propietarios, porque es verdad que el tipo de gente que monta estos hoteles muchas veces no es gente del mundo rural, es gente de la ciudad que se va al mundo rural, que deja su vida en la ciudad y se quiere hacer una vida en el mundo rural. Y es gente que, claro, se iba a pueblos muy perdidos, se montaba su hotel y estaban muy aislados. Entonces también Rusticae lo que les generaba era una plataforma de contacto con personas que habían hecho lo mismo que ellos, a lo mejor en otros lugares recónditos de España, pero desde Rusticae se les daba la posibilidad de estar conectados, de intercambiar experiencias, intercambiar clientes, o sea, de hacer muchas cosas que ellos solos en su hotelito de 10 habitaciones en mitad de una aldea o en mitad de la montaña. Es verdad que esa soledad muchas veces pues pesa mucho y acaba pasando factura. Entonces también Rusticae ahí creó una especie como de colchón emocional, gremial, también muy interesante para todos estos empresarios neorurales que decidían dejar su vida en las ciudades para, bueno, pues para buscar una nueva etapa profesional y personal en el entorno rural. Es una nueva forma de vida, de Totalmente. alguna forma, ¿no? Carlota, me gusta mucho este concepto de conectividad porque es nuestra actividad principal. Conectividad desde un punto de vista no tecnológico, conectividad humana, conectividad de personas, que es lo que me estás diciendo. Al final Rusticae, como propósito, también tenía el conectar a esos empresarios, ¿no? A esos emprendedores que han acometido ese cambio de forma de vida y, bueno, pues tenían un aislamiento importante. Sí, señor. Y si hoy montaras otra vez, ya sé que es fácil esta pregunta y difícil de responderla por el tiempo transcurrido y con todo lo que me has dicho, ¿no? Que lo habéis reinventado N veces, pero si lanzaras hoy un Rusticae, ¿qué sería distinto? ¿Qué ha cambiado tanto que cambiara incluso el concepto, el modelo? Bueno, primero que ha cambiado soy yo. O sea, vamos, han pasado 30 años. Entonces yo en aquellos momentos tenía 20 años, era una chavalina, y entonces pues lo primero que ahora haría de forma diferente pues es cómo me coloco yo, ¿no? Ante mi negocio y ante mis clientes, ante mis proveedores, etcétera. Es verdad que, así como anécdota, ¿no? Es verdad que en aquellos primeros años se dio lugar a un cierto paternalismo, por ejemplo, con los hoteleros, no con todos, pero con algunos sí que es verdad que hubo un cierto paternalismo que hoy pues ya no se daría, ¿no? Porque ya estás hablando de tú a tú, pero en aquel momento prácticamente todos nuestros hoteleros tenían la edad de nuestros padres. Claro. Entonces, pues es verdad que, bueno, lo primero que cambiaría es mi manera de estar, ¿no? Mucha más confianza en mí misma y bueno, porque las ideas las teníamos claras, las teníamos clarísimas, o sea que por ahí no venía la cosa, pero es verdad que éramos muy influenciables.
¿no? Entonces, lo primero, ese sería un cambio importante. Y luego, hombre, pues vamos a ver, es que claro, el mundo ha cambiado mucho en estos 30 años. Para empezar, es que, claro, hoy Rusticae ni siquiera podría ser lo que fue entonces. Sí en esencia, pero no en la forma de materializarlo, porque claro, lo que te decía, éramos un negocio analógico cuando empezó. Claro. Hoy tendríamos que ser un negocio, bueno, pues hoy tendríamos que ser un Airbnb. Digital Para empezar, 100%. tendríamos que haber levantado una ronda de inversión monumental para hacer Ujú. unos desarrollos tecnológicos como los que se puede permitir hacer un Airbnb o Booking o tal, porque hoy para competir solo podríamos haber empezado con algo así de gordo, con lo cual Ya. el modelo habría cambiado totalmente, Ujú. porque Rusticae siempre hemos sido Isabel y yo. Ujú. Y hasta hace 3 o 4 años que incorporamos también a una persona del equipo, Ujú. a Sara, que hoy es la CEO de la Ah, empresa. Pero hemos sido siempre Isabel y yo. Entonces, ujú. ¿cómo hemos crecido? Pues de manera orgánica. Y Claro. al principio nadie nos daba un crédito, Sí, sí. porque solo teníamos una idea y 20 años. Ujú. Entonces, hoy me gustaría que si volviese a montar Rusticae pudiese ser percibida otra vez como una love brand, que es lo que ha sido siempre, ¿no? Que para mí eso es como lo más Ujú. difícil de conseguir, que tus marcas sean unas marcas amadas por tus Ujú. clientes, y que cuando te cruzas con un cliente en algún sitio te digan: "Puf, es que Rusticae para mí", si yo te digo a lo que tengo vinculado Rusticae, pues es que ahí me pidieron la mano, ahí concebí a mi primer hijo, Ujú. ahí me pidieron matrimonio. Bueno, te cuentan cosas preciosas, ¿no? Y dices: Ujú. esa marca se queda en el corazón de las Claro. personas". Una carga Y se queda emocional. en el corazón de las personas porque también nace de tu corazón. O Claro. sea que La lo de poner identidad. alma en las cosas, yo creo que eso es innegociable. Sí, totalmente. Moviéndonos un poco hacia el presente, en todos estos proyectos que has desarrollado, siempre con la premisa de compromiso Ujú, y el tema de la sostenibilidad, el medio ambiente y el enfoque rural también, me gustaría que nos hables de Plenit, porque yo creo ujú. que es otro proyecto igual de fascinante que Mm. Rusticae. Cuéntanos cómo surge Plenit. Pues mira, Planet surge precisamente de una estancia en un hotel con encanto de Rusticae que me fui a pasar el fin de semana y Ajá. conocí al propietario porque era un hotel que no había visitado yo, lo había visitado alguien de mi equipo, yo no lo conocía y me fui a pasar el fin de semana. Y, y nada, pues conversando en el salón con el propietario me contó una idea de negocio que me pareció espectacular, que es esta de Plenit, y le dije automáticamente ahí en el salón de su hotel, le dije, quiero ser tu socia. Ujú. Y me dijo, si nos acabamos de conocer. Y dije, ya, pero yo soy una persona muy intuitiva y esto me gustaría ser parte de esto, ¿no? Y entonces era un proyecto muy bonito donde lo que se quería era potenciar el binomio campo-ciudad a través de la alimentación ecológica. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Montamos una cocina central en Madrid, muy grande, y ahí cocinábamos todos los días menús para la comida y temas para desayuno, todo en ecológico 100% certificado, todo. Ujú. Y lo que hacíamos es que luego vendíamos el servicio, digamos, de cantina Ajá. corporativa a las empresas y entonces les montábamos el comedor dentro de la empresa y lo que hacíamos es que todos los días llevábamos la comida recién hecha, Oh, todo con recetas súper caseras, qué bien. del recetario tradicional español y todo en ecológico. Entonces, ¿qué conseguíamos con eso? Con un negocio y un modelo como ese, un triple impacto. Por un lado, que llevábamos salud a la ciudad, porque Ujú. este era un modelo de negocio pensado para dar de comer a miles de personas cada día, con lo cual dábamos de comer a miles de personas cada día, mejorábamos su salud automáticamente, por el hecho de estar dando de comer todo 100% ecológico, que es comida sin ningún tipo de tóxicos, químicos, etcétera, ya mejoraba la salud muchísimo y por el tipo de recetario además que hacíamos. Segundo impacto, retener población rural. Lo que Ujú. hemos visto es que el modelo agropecuario actual muchas veces está obligando a los ganaderos y a los agricultores a producir a pérdidas. Ujú. Es decir, que están vendiendo por debajo del precio que les cuesta producir. Eso es que acaban cerrando, sí o sí. Eso no hay empresa que Es cuestión de aguante tiempo. vender a pérdidas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto que es un problema actualmente en el campo, lo que nosotros veíamos es que con ecológico no sucedía eso. Con ecológico sí pueden cobrar unos precios bastante dignos por el producto Ujú. final, porque también en ecológico se está dispuesto a pagar un poco más. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que estábamos intentando? Generar un nodo de producción en Campillo de Alto Buey, en Cuenca, que es de donde era mi socio, eh, que ahí ya él ya era productor, o sea, su mujer realmente, que eran empresas separadas, su mujer era productora y entonces nos empezó a conectar con un montón de productores de la comarca y la idea era que la gente que estuviera produciendo en ecológico pudiéramos comprarles y por otro lado
ayudar a gente que estaba produciendo en tradicional a migrar a ecológico para que fueran más rentables sus explotaciones. Y nosotros les comprábamos la producción. Y el tercer impacto era el medioambiental, porque todo lo que produzcas en alimentación en ecológico son toneladas de químicos que ya no van a acabar en la tierra, ni en las plantas, ni en los acuíferos, ni en la atmósfera, ni en los animales, ni en nada. O sea, estás haciendo una producción limpia para el planeta. Entonces, ese era un poco el modelo que me contó este señor en su salón y dije, o sea, sí, yo esto te ayudo. Y entonces nos hicimos socios y montamos el negocio. Y la verdad es que fue un negocio que creció muy rápido porque era un modelo, yo creo que nos pasó lo mismo que con Rusticae, pero 20 años más tarde. Y es que llegamos con la idea adecuada en el momento adecuado. Y era una idea muy novedosa y llegar a empresas como HP, Disney, Netflix, o sea, grandes empresas multinacionales que llegabas y les contabas esto que te acabo de contar y decían, ostras, yo quiero ser parte de esto, yo quiero que mi gente coma esta comida y que con este acto de comer vuestra comida estemos ayudando al medio rural también y estemos ayudando al planeta. Además les dábamos luego métricas de impacto medioambiental, es decir, que ellos también podían nutrir sus memorias de RSC con los datos del impacto positivo que tenía el que sus empleados comiesen nuestra comida todos los días. Pero es verdad que la venta era, yo nunca he vendido nada tan fácil como eso, o sea, era como, sí, lo quiero. Y entonces, pues nada, pues la verdad es que crecimos muy rápido, pero es verdad que la pandemia nos mató, porque ahí ya se cerraron todos los comedores. Bueno, nosotros ya con esta empresa lanzamos además 3 líneas de negocio. Empezamos con los comedores de empresa, pero luego abrimos una línea de catering que estábamos dando, cuando llegó la pandemia, una media de 100 eventos al mes, todo en ecológico certificado. De comer estábamos dando ya en ese momento a 3.000 personas todos los días. Y, O sea, que escaló súper rápido. escaló muy rápido, en 3 años muy rápido. Y la tercera línea de negocio era toda una línea de máquinas de vending también para empresas. Qué bueno. Entonces, la verdad es que iba todo pues pues todo creciendo muchísimo, pero llegó la pandemia y nos mató las 3 líneas, porque todo lo teníamos enfocado a corporativo. Claro. Y los comedores desaparecieron, los eventos de catering desaparecieron y el vending también, porque la gente no iba a las empresas. Entonces, aguantamos casi 1 año y medio hasta que nos quedamos ya totalmente sin caja y tuvimos que cerrar. Así que fue una pena, pero fue un proyecto precioso. O sea, yo creo que conceptualmente era redondo. Además es que es esa conectividad que hablábamos antes, ¿no? De la ciudad con el mundo campo. rural a través de la alimentación saludable. Eso es. Qué potente. Y además validado, porque que Sí. crezca tanto en tan poco tiempo Claro, y claro, en el ámbito total. corporativo, Totalmente, sí, con sí. lo competitivo que es ese mercado. Mm. Bueno, y hasta aquí, Carlota, hemos estado hablando de la faceta de emprendeduría de Carlota con propósito, como estamos hablando. Pero ahora vamos a darle un pequeño giro porque tu último proyecto, el que estás ahora inmersa, yo creo que aporta otro ángulo distinto y es ancla.life. Nos vas a contar tú, mejor que nadie, de primera persona, en qué consiste este proyecto. Bueno, esa es una plataforma que hemos montado un grupo de emprendedores de larga trayectoria y bastante conocidos para otros emprendedores y se centra un poco en la cuestión o la problemática de la salud mental. Está clarísimo que dentro de este ecosistema hay unas tasas de burnout, ansiedad, depresión y estrés cronificado altísimas, pero altísimas hablo de un 72% de incidencia y de esto no se habla, porque los emprendedores, para empezar, tienen miedo a que se les estigmatice si dicen que están con una depresión o que han tenido un ataque de pánico o que están quemados, ¿no? Con un burnout. Entonces, lo que hemos querido es crear una plataforma que trabaja en 5 áreas, ¿no? Por un lado es visibilizar la problemática, porque la problemática es grande, es una pandemia realmente, o sea, un 72% de incidencia es una pandemia. Entonces, por un lado es hablar de esta problemática y esto lo hacemos a través de nuestro podcast, donde entrevistamos en cada capítulo a un emprendedor conocido y que le ha ido muy bien, que cuenta el coste que ha pagado en términos de salud mental y cómo ha hecho para, bueno, pues para superar esos momentos o esas fases en las que han tenido problemas de salud mental y que los emprendedores que lo escuchan relativicen un poco, ¿no? Porque muchas veces tiendes a sentirte un fracasado, que no tienes madera de emprendedor, porque fíjate lo que me pasa y mira a todo el mundo le va fenomenal. No, esto no es así. Esto nos pasa a casi todos y mejor que lo sepamos para luego poder
prevenir, ¿no? Que sería lo siguiente. Y la otra cuestión que hacemos también para visibilizar la problemática y desestigmatizar son charlas divulgativas. Luego, el segundo pilar es formación, que ahí es donde entramos mucho en prevención. Es que la gente entienda, con un curso que tenemos brutal, todo el conocimiento que hay sobre por qué nuestro cuerpo y nuestro cerebro se disparan este tipo de problemáticas, pero todo basado en evidencia científica. Entonces, tenemos un curso chulísimo sobre emprendimiento consciente, ¿no? Donde la gente puede entender por qué pasan estas cosas y qué hacer para evitarlo. Luego tenemos, también en el área de formación, pues mandamos una newsletter semanal, hacemos webinars cada 15 días con un profe, todo online. En fin, intentamos estar cerca del emprendedor para que cada vez vaya entendiendo mejor y aprendiendo más. La tercera pata es la de la comunidad. Ahí lo que tenemos fundamentalmente son dos cosas muy potentes. Una son lo que denominamos personal boards, que es como un consejo, como el consejo de administración, pero en vez del de administración es un consejo personal con otros emprendedores que, como tú, pasan un poco por el mismo tipo de vida y de situación, y entonces son reuniones que se crea el grupo de 7 emprendedores y ese mismo grupo va viajando a lo largo del tiempo con reuniones mensuales donde lo que hacen es sentarse a hablar de lo que más les importa o lo que más les está suponiendo una dificultad o les está siendo más retador, y puede ser en el ámbito personal, profesional o de relaciones, familia, amigos, etc. Y entonces estas reuniones lo que hacen es que, sobre todo, palían un poco la cuestión de la soledad, que el emprendedor es un personaje que habitualmente va por la vida bastante solo, porque como su empresa le absorbe, empieza a sacrificar muchas relaciones, pareja, amigos, hijos, en fin. Sacrifica y muchas veces se encuentra ya a un nivel de soledad donde ya no tiene ni con quién compartir lo que le pasa. La otra cosa que hacemos también para crear comunidad son retiros de fin de semana, donde les damos formación y la posibilidad también de compartir en un marco de máxima seguridad con otros emprendedores por lo que les pasa, lo que les cuesta, pero con mucha formación y con muchas técnicas para que sepan aliviar el estrés y que sepan prevenir los problemas de salud mental. El cuarto pilar es facilitarles ayuda técnica, que son fundamentalmente coaches y psicólogos que están especializados en trabajar con emprendedores, de manera que es más fácil atinar a la primera, que en esto un emprendedor no va a probar 3 veces. Entonces, nos tenemos que asegurar que con el primero que pruebe va a encajar. Que funcione. Sí. Y la quinta pata es la de la investigación científica, que también estamos haciendo estudios. Todos los años publicamos algún estudio científico sobre cuestiones como cuál es el nivel de fatiga mental de los emprendedores, o cuál es la efectividad de herramientas nuestras como nuestro curso, o como pertenecer durante un año a un personal board, el antes y el después. Vamos haciendo estudios sobre temáticas diferentes enfocadas en emprendimiento y salud mental. Yo tenía una pregunta que era más enfocada por esa perspectiva de emprendimiento de Carlota, que es, yo creo, inherente a tu perfil, pero creo que la voy a reformular. ¿Cómo sería esa recomendación tuya para ese emprendedor desde esta perspectiva de también prestarle atención a sí mismo? Pues mira, yo siempre digo una metáfora que la entiende todo el mundo fenomenal. Si tú decidieras que vas a correr una maratón de aquí a un año, ¿qué harías? Pues te pondrías a entrenar, te comprarías unas buenas zapatillas, investigarías en internet qué hacer, qué no hacer, qué pasa con tu alimentación, ¿no? Te informarías y te entrenarías con los medios adecuados. En este caso, pues unas buenas zapatillas. Pues el emprendedor lo que hace es que se va a poner a correr una maratón que ni siquiera sabe si es de 42 kilómetros o de 4.200 kilómetros, porque no sabe cuánto tiempo va a estar al frente de su empresa, y aparece en chanclas. Y dicen, 1, 2, 3, ya, salimos. Y se pone a correr con sus chanclas y sus bermudas. Entonces, cuando lleva 300 kilómetros, pues ya pues ha roto, lógico, normal. Claro. El emprendedor no puede meterse en una maratón sin prepararse. Y a lo mejor vamos a estar, como me pasó a mí. Yo he tenido 2 burnouts y el primero me dio 17 años después de haber empezado a emprender. Es decir, el cuerpo y la mente aguantan mucho tiempo. Pero el día que te caes, no te levantas de la cama. No te levantas de la cama. No enciendes un ordenador. O sea, te quedas a cero. Y luego entras en un proceso que probablemente es depresivo. Y a ver el tiempo que tardamos en salir de ahí, ¿no? Entonces, no es poca cosa la que tenemos que evitar. Y para eso necesitamos estar entrenados
y saber dónde vamos a necesitar los apoyos. Pero vete pensando que vas a tener que hacer unos anclajes, a lo mejor no requiere estar pagando a terceros, ¿eh? A lo mejor te puedes hacer te puedes ver un montón de vídeos de algún nutricionista que te genere confianza y tal y cual, pero aprende a meditar, aprende la importancia de la respiración, cómo puedes con tu respiración intervenir en tu sistema central nervioso, y de alguna manera modificar estados automáticos de nuestro sistema nervioso y apaciguarlos. O sea, tienes que aprender a comer bien, tienes que comer y tienes que comer sano porque gastas muchísima energía. O sea, tienes que dormir. En los emprendedores muchísimos te dicen que duermen 5 horas y te lo dicen como diciendo: "Yo con 5 horas estoy como una rosa". No, estás como una rosa un tiempo, pero estás en déficit. Claro. Estás en déficit y te va a pasar factura, seguro. A lo mejor es un año, a lo mejor son 5. Cuestión de No tiempo. duermas 5 horas. Es una mala decisión, pero eso hay que explicarlo. Por eso tenemos el curso de formación, que está eso como muy basado en evidencia científica y es capaz de hacer entender muy bien a alguien qué debe hacer y qué no debe de hacer si quiere hacer una maratón. Sí, pero ponéis el foco, es que es súper interesante esta aproximación porque piensa hacia adentro también, porque el Claro. emprendedor al final, ¿por qué nos Estamos todos hacia caracterizamos? afuera. Siempre hacia afuera. Hacia afuera, total. Siempre y además, como tú dices, con un alto rendimiento, ¿no? Sí, Con ese nivel de exigencia que nunca es suficiente. total. Si lo acompañas de ese aislamiento, que viene un poco de la mano del emprendimiento, Pues ya pues está. el balance siempre sale negativo de un Totalmente. único factor de la ecuación. Totalmente. Qué interesante. ¿Y ayudáis también al emprendedor a que sepa leer esto, el autoconocimiento? ¿Le ayudáis también a...? Bueno, o sea, con la formación realmente estamos ayudándole muchísimo a que entienda la problemática y sus propios mecanismos y cómo manejarlo. O sea que sí, hay mucha. O sea, en todo el área de formación, igual que con las newsletters semanales que mandamos, son siempre con tips que pueden tratar de temas muy diversos, desde, oye, cómo tener una buena higiene del sueño, hasta cómo cuidar tu relación de pareja. O sea, muchas cosas que sabemos que en el emprendedor son, en general, áreas casillas sensibles. que no están con el tic hecho. Eso es, ¿no? eso es. Son los deberes Sí, pendientes, ¿no? total. Muy bien. Pues Carlota, es que es súper interesante la conversación, pero vamos a tener que ir ya terminando y tenemos Muy un par bien. de preguntas ya de este último segmento de la Sí. entrevista. Insalvable es preguntarte por tu rincón favorito, rincón de referencia del mundo rural. Bueno, pues Cuéntanos. tengo muchos rincones porque, como os podéis imaginar, con Rusticae he estado en sitios impresionantes del mundo rural que dices: "Dios mío, o sea, esto Eres es una el lugar privilegiada, ¿eh? soñado", totalmente. Soy una privilegiada del mundo rural. Pero es verdad que tengo un lugar especialmente querido para mí, que es donde yo pasaba los veranos de pequeña, que es en la casa de mi bisabuela, una casita de aldea en Quintueles, en Asturias, que está muy cerquita de Gijón, y es una aldeita donde todas las tardes, pues por supuesto, estábamos ahí en mitad del campo, teníamos un riachuelito que pasaba al lado de la casa, bueno, pues un sitio ideal y bucólico total, y por las tardes nos íbamos a la casa de los vecinos, que eran señores del campo, que tenían sus vacas, y ahí comprábamos nuestra leche con nuestras lecheras estas típicas de aluminio, las hervíamos, quitábamos la nata, bueno, pues todo lo que son esos veranos de pequeña y ese contacto con el mar, ¿no? Con el Cantábrico ahí a 3 kilómetros, también en una playa muy, muy salvaje. Pues para mí Asturias es el lugar al que siempre volver, y de hecho me acabo de comprar una parcelita con la idea de hacerme una casita y volver allí. Qué bien. Así que muy feliz. Muy bien, pues tengo aquí también, esta es nuestra segunda temporada en el podcast este que hemos lanzado, Conectando el Rural al Mundo, y en esta segunda temporada hemos incorporado una pequeña regla para vincular un invitado o invitada con el anterior y luego con el siguiente. Y ahora te explico la segunda parte. Tenemos una pregunta para ti, Carlota, de nuestra invitada anterior, del episodio anterior, que te la formulo con tu permiso, y es: ¿cuáles son los pros y contras de emprender en el mundo rural? Bueno, esa es una pregunta muy amplia, porque depende, ¿no?, en lo que emprendas, pero, por ejemplo, yo en la parte hotelera, que es la que conozco más, pues los pros es que claramente estás en un medio donde los costes son más baratos que cuando trabajas en la gran ciudad y, sin embargo, los ingresos sí están totalmente equiparados a los de la gran ciudad porque estás vendiéndole a la gente de la gran ciudad. Entonces, ahí había un pro clarísimo para emprender. Otro pro clarísimo que ha habido durante mucho tiempo ha sido la cantidad de fondos de la Unión Europea que ha habido para emprender en turismo
rural, que eso ha sido también otro grandísimo impulso para que la gente se animase y se metiese en ese tipo de inversiones, que son inversiones grandes. Hacer un hotel, aunque sea de 10 habitaciones, es una inversión importante, que cuando simplemente dejas tu trabajo de asalariado en Madrid y tu casa, pues no te da, ¿no? Entonces, Mm, eso también fue otro gran pro, que no sé ahora mismo cómo estará de activa esa línea, pero fueron muchos millones de euros a fondo perdido para el medio rural ujú. en turismo rural durante muchísimo tiempo. Contras, bueno, pues en turismo rural que vives a la contra de todos, o sea, cuando todo tu mundo está de vacaciones, Ah, está de fin de semana, está tal, tú estás trabajando. em, el trabajo en el mundo rural se tiende a idealizar. Mucha gente de la ciudad tiene una idea muy bucólica de lo que va a ser trabajar en el mundo rural, y trabajar en el mundo rural es durete también. Dos, porque muchas veces no encajas bien en las comunidades rurales, porque te ven como un extraño, ujú. no hay tanta confianza. No es lo mismo en todas las zonas de Europa, de España, pero yo he visto zonas donde es complicado, Más difícil arraigarse. porque culturalmente, pues son 2 culturas diferentes, y como todo en esta vida, 2 culturas diferentes no siempre ensamblan bien. Entonces, ahí Ujú, hay otro contra también importante, que yo creo que no hay que idealizar tampoco en exceso, y hay que ser bastante realista, ¿no?, con lo que te vas a encontrar. El tema de la conexión, lo que hablábamos al principio, era difícil sentirte conectado en el medio ujú, rural. Hoy eso ha cambiado mucho. Con empresas como vosotros, por ejemplo, pues ujú. claro, es otra cosa, pero durante muchos años trabajar en el mundo rural ha sido también hacer un sacrificio, en términos de conexión con tu mundo, con tu gente, con tu tal, porque no es lo mismo, pues, vivir en Madrid que vivir en un pueblecito o en una aldea o en mitad de la montaña, como Sí, había sí. mucha gente montando sus hoteles. Entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que aquí lo importante es conocerlos. Yo Ujú, siempre es lo que le digo a la gente cuando me dice: "Oye, quiero montar un hotel", digo: "Pues te voy a contar los pros y los contras, y con eso ya decides", ¿no? claro. Pero no idealices ni en un Ujú, sentido ni en el otro, porque la vida es una gran gama de grises, como ujú. todo, ¿no? Sí, pero vamos, en conclusión, lo que tú sugieres aquí es lo importante de hacer ese balance de pros y Sí, contras hombre, que hoy está la para evaluarlo. tecnología, que cambia mucho muchas cosas, ¿eh? Sí, Muchas cosas a es un mejor. facilitador. Es un gran facilitador, Mm, sí. sin duda. Y la segunda parte de esta regla, de esta nuestra nueva segunda temporada, es ¿qué pregunta dejas tú lanzada para nuestro siguiente invitado o invitada? Pues que, ¿cuál es la principal necesidad que ha detectado para el mundo rural? No sé en qué sector estará, pero bueno, lo puede vincular a su Ujú, sector. muy No tiene por bien. qué ser una pregunta demasiado abierta. Pues Carlota, muchísimas gracias. Ha sido un gusto esta breve conversación porque da para mucho, sobre todo, eh, como decimos desde el principio, ese doble ángulo, si me permites, de emprendimiento con esa trayectoria dilatada, que solo escucharte ya es un máster el Muchas aprendizaje. gracias. Pero esta segunda parte, a mí ya te he dicho antes que me ha sorprendido enormemente y me parece además que pone el acento en algo totalmente desatendido, Sí, que es un poco el interior de ese emprendedor, que hablamos mucho del exterior y todos los retos son hacia el exterior, pero el interior del emprendedor principalmente es el reto más difícil de abordar. O sea que ya absolutamente. te agradezco que ese granito de arena que pones ahí también para darle un poco de luz a personas como tú o como yo, si se puede decir, Por creo que supuesto. es imprescindible. Nosotros tenemos un último pequeño detalle y es que nos gusta a todos nuestros invitados darles un pequeño obsequio que tengo aquí, a ver si no lo tiro. Esto es para ti. Muchas Y gracias. ¿Qué es nada, al ese? ¿Lo revés. abro? Hombre, por supuesto, claro. Es una tontería, es un pequeño detalle que lo único que hacemos nosotros con esto es ¡Oh! nuestra, ¡Magnífico! nuestra visión de esto es siempre darle toda la voz que podemos al mundo rural. Y decimos además, tú lo has dicho perfectamente, nosotros somos también unos creyentes convencidos de esa conexión entre el mundo urbano y el mundo rural y no queremos que en ningún caso se denoste la importancia del mundo rural. Por Y supuesto. creemos que a través de los sentidos, y el gusto es uno de ellos, la alimentación es la forma más visual que tenemos de dar esa conexión. Tú lo has hecho con Plenit y nosotros lo hacemos con este humilde y pequeño Pues obsequio para muchas que te acuerdes del gracias. mundo Yo creo rural. que es un detallazo, y además, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. El mundo rural nos da de comer, no se nos Eso es. olvide nunca, y hablar de la España vaciada hay que hacerlo con mucho respeto y con mucha precaución de que no se siga vaciando, Ujú. porque no nos olvidemos nunca que comemos de lo que nos da el campo.
Oye, pues con eso nos vamos a quedar. Me parece un titular fantástico. Fantástico. Comemos de lo que nos da el campo. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Carlota. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Hemos disfrutado de Carlota, de toda su experiencia, de toda su innovación y cómo ha sido disruptora en distintas etapas de su carrera profesional, pero siempre con un mismo foco. Cómo encontrar oportunidades conectando esa sostenibilidad, el medio ambiente, el cuidar la salud y ahora además cuidando del emprendedor. ¿Qué más se puede pedir? Muchas gracias por haber estado acompañándonos hoy y te invitamos a suscribirte si no lo has hecho todavía para que sigas disfrutando de ocasiones y conversaciones tan interesantes como la que hemos tenido hoy con Carlota. Muchísimas gracias.